Paloma blanca de la paz, la armadura del guerrero, un viaje de fe y victoria espiritual. Prólogo, el llamado a la batalla. El sol se ponía sobre las colinas de Jericó, pintando el cielo con sombras de fuego y oro. Elías, un joven pastor de ovejas, observaba pastar su ganado mientras meditaba en las palabras que había leído esa mañana en el rollo de su abuelo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra la maldad espiritual en las regiones celestiales. Efesios 6 y 12. Su corazón ardía con una pregunta: ¿cómo ganar una guerra que no puedes ver? Esa noche, mientras oraba bajo un cielo estrellado, una voz suave, como un soplo de viento, susurró en su espíritu: buscad las estrategias del Señor, y Él os enseñará el camino de la victoria. Así comenzó el viaje de Elías, un viaje que lo llevaría a descubrir 15 estrategias bíblicas para la guerra espiritual, cada una forjada en el fuego de la experiencia y sellada por la palabra de Dios. Pergamino parte 1, la base de la victoria. 1. El arma de la oración persistente, Lucas 18, 1 Tesalonicenses 5 y 17. Elías aprendió del profeta Daniel que la oración no era un ritual, sino un arma de guerra. Cuando las fuerzas oscuras oprimieron su aldea, enfermedades inexplicables, discordias familiares, sueños perturbadores, se arrodilló mientras Jesús enseñaba: oren sin cesar. Durante 21 días ayunó y clamó, hasta que, como Elías del Antiguo Testamento, vio los cielos abiertos. No con fuego, sino con paz. Las enfermedades cesaron y una unidad sobrenatural envolvió al pueblo. La oración es el canal que conecta el cielo con la tierra. Cuando dejamos de orar, le damos espacio al enemigo. El diario de Elías. 2 Fayuno, rompiendo fortalezas, Mt 5 y 21, Is 58, 6. Cuando un espíritu de depresión atormentaba a su hermana Raquel, Elías buscó a Dios mientras ayunaba. No por obligación, sino por santa desesperación. Al tercer día, mientras desayunaba con pan y agua, Raquel tuvo una visión: se rompía una cadena que sujetaba su vida. El ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, escribió Ilaiche. Él nos sensibiliza para escuchar su voz y romper las cadenas invisibles. 3. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, Ef 6 y 17, Eb 4 y 12. Un día llegó al pueblo un extraño que sembró dudas sobre la fe. ¿Es Dios real? ¿Dónde está su poder? La gente empezó a murmurar. Entonces Elías sacó su pergamino y leyó en voz alta: la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4 y 12. Mientras declaraba las promesas, Salmo 91, Isaías 54, 17, Romanos 8 y 37, una autoridad sobrenatural llenó la sala. El desconocido huyó, como si algo lo empujara. La Biblia no es un libro, es un arma cargada. Elías. Escudo parte 2, la armadura del guerrero. 4. Vestirse de la armadura de Dios, Efesios 6, 10-18. Una noche, en un sueño, Elías se vio a sí mismo en un campo de batalla. Un guerrero celestial le entregó una brillante armadura. Cinturón de la verdad, para no dejarse engañar. Coraza de justicia, protección contra acusaciones. Calzado del Evangelio de la paz, constancia en medio de la tormenta. Escudo de la fe, para apagar los dardos en llamas. Casco de la salvación, mente protegida. Espada del Espíritu, la palabra de Dios. Al despertar, Elías comprendió: la batalla se gana antes de comenzar, cuando nos preparamos. 5. Autoridad en el nombre de Jesús, Mc 4 y 17, Fil 2 y 10. Cuando un niño del pueblo fue poseído por un espíritu maligno que gritaba blasfemias, Elías no retrocedió. Con voz firme declaró: en el nombre de Jesús, vete. El niño tembló, el espíritu aulló y luego, silencio. El niño abrió los ojos, confundido pero libre. El nombre de Jesús no es un amuleto, es una autoridad delegada por el cielo. Elías. 6. La adoración como arma de guerra, 2 Cr 20, 21-22, Sal 8, 2. Cuando un ejército enemigo se acercó a la aldea, Elías no llamó a los guerrilleros, sino a los adoradores. Con tambores, arpas y voces cantaban: el Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23. Los invasores, al oírlo, quedaron confundidos. Pelearon entre ellos y huyeron.
La adoración desarma el infierno y libera a los ángeles de Dios, escribió Elías. Fuego parte 3, Estrategias de guerra espiritual. 7. Rompiendo maldiciones con la sangre de Jesús, Apocalipsis 12 y 11, Gálatas 3 y 13. La familia de Ilaiche cargó con la maldición de la pobreza durante generaciones. En oración declaró: por la sangre de Jesús, rompo toda maldición hereditaria. En los meses siguientes llegaron abundantes cosechas y las deudas se pagaron sin explicación humana. La sangre de Jesús no es solo para salvación, es para libertad. Elías 8. Cerrando puertas espirituales, Apocalipsis 3, 7-8, DT 18, 10-12. Elías descubrió que su tío había consultado a divinos. Inmediatamente él 1. Pecado confesado, como familia. 2. Quemó todos los objetos de idolatría. 3. Declaró: toda puerta abierta al enemigo está cerrada en el nombre de Jesús. Esa noche soñó con una puerta de hierro cerrada con una llave de oro. 9. Usar aceite de unción, Santiago 5 y 14, Sam 4 y 13. Cuando una plaga amenazó a las ovejas, Elías ungió a cada una con aceite y declaró: ninguna enfermedad tocará a este rebaño. Ningún animal murió. La unción no es mágica, es la presencia de Dios manifestada, enseñó. 10. Guerra con alabanza, Hechos 16, 25-26, Sal 149, 6-9. Encarcelados injustamente, Elías y sus compañeros cantaron himnos a medianoche. De repente, las cadenas cayeron y las puertas se abrieron. La alabanza es el lenguaje que libera a los cautivos, escribió. Rama parte 4, mantener la victoria. 11. Vigilancia contra los dardos, 1 Pedro 5, 8, Efesios 6 y 16. Elías aprendió que después de grandes victorias, el enemigo lanza dardos de duda, miedo y orgullo. Se acostumbró a examina tus pensamientos, 2 Seobar 10, 5. Declarar la verdad cuando vinieron las mentiras. Permanecer en la comunidad, para no caer solo. 12. El perdonar para ser libre, MT 6,14-15, Col 3,13. Cuando su hermano lo traicionó, Elías sintió un peso en el pecho. Hasta que escuchó la voz de Dios. Hijo, el perdón no es para él, es para ti. Al perdonar, sintió que se rompía una cadena en su espíritu. 13. Santificación, vivir separados, 1 Pedro 1, 15-16, 2 Seobar 6 y 17. Elías notó que cuanto más santo vivía, evitando pecados ocultos, palabras corruptas, amistades peligrosas, menos acceso tenía el enemigo a su vida. La santidad no es legalismo, es protección, escribió. 14. Sembrando en el lago de aguas, Gal 6, 7, 2 Seobar 9, 6. Incluso en medio de la escasez, Elías dio su último pan a un extraño hambriento. A la mañana siguiente, encontró bolsas de harina en la puerta de su casa. Lo que siembras en la batalla, lo cosecharás en la victoria, recordó. 15. Esperando la recompensa celestial, Apocalipsis 2 y 10, 1 Seobar 3 y 58. Años más tarde, ya anciano, Elías reunió a los jóvenes del pueblo y les dijo: la mayor estrategia es persistir hasta el final. La batalla es real, pero la victoria ya está ganada en la cruz. Nuestra tarea es permanecer firmes hasta escuchar: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Con esas palabras, cerró los ojos por última vez, no como un hombre derrotado, sino como un guerrero que había cumplido su misión. Libro abierto epílogo, la herencia de Elías. Sus escritos fueron transmitidos de generación en generación, convirtiéndose en un manual para quienes deseaban triunfar en las regiones celestiales. Y hoy la pregunta sigue siendo: ¿estás listo para conseguir tu armadura? Rombo azul pequeño, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5, 4. Chincheta resumen de estrategias para consultar. 1. Oración persistente, Lucas 18, 1. 2. Ayuno estratégico, MT 5 y 21. 3. Declarar la palabra, Efesios 6 y 17. 4. Ponte la armadura, Efesios 6, 10-18. 5. Use la autoridad en Jesús, Phil 2 y 10. 6. La adoración como arma, 2 Crónicas 8 y 22. 7. Romper maldiciones con sangre, Apocalipsis 12 y 11.
8. Cerrar las puertas espirituales, Apocalipsis 3, 7. 9. Ungir con aceite, Santiago 5 y 14. 10. Guerra con alabanza, Hechos 4 y 25. 11. Vigilancia contra los dardos, Efesios 6 y 16. 12. Perdonar para ser libre, Mt 6,14. 13. Vivir en santidad, 1 Pedro 1 y 16. 14. Sembrar incluso en la escasez, Gal 6, 7. 15. Persistir hasta el fin, Apocalipsis 2 y 10. Bocadillo de diálogo. Reflexión final. La guerra espiritual no es una opción para el cristiano, es una realidad. Pero la buena noticia es que ya tenemos las armas para ganar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a utilizarlos? Fin. Paloma Blanca de la Paz. Espadas cruzadas. Libro abierto. La noche en que el cielo se desgarró. El viento aullaba entre las grietas de la vieja casa de madera, llevando consigo el olor a tierra mojada y hojas secas. Y Laiche siguió con los dedos el profundo surco de la mesa de roble, donde años antes su madre había tallado versos con un cuchillo oxidado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Las palabras parecían latir bajo su piel, como si la propia madera respirara. No había dormido en 3 noches. Desde que encontró el sobre amarillento en el ático, sellado con cera negra y dirigido a aquel que hereda la culpa, una presión invisible había estado oprimiendo su pecho. En el interior, solo una hoja de papel con una fecha, 12 de octubre de 1973, y una firma desdibujada por viejas lágrimas. En la parte posterior, un dibujo tosco, un árbol con raíces con forma de manos humanas, agarrando algo, o alguien, bajo tierra. Y Laiche sabía lo que eso significaba. La ciudad de Sadoudale tenía un secreto, y él fue el último de la línea condenada a revelarlo. Su bisabuelo, pastor de una iglesia que ahora era solo escombros, había hecho un pacto en esas tierras. No por ambición, como los demás, sino por desesperanza. Lo que sea para salvar a mi hijo, había escrito en su diario. El hijo era su abuelo. Y el precio, una puerta abierta. Ahora, había llegado la cuenta para Laiche. Esa misma noche, mientras la luna llena derramaba plata sobre los campos, encendió la última vela de cera de abejas, una reliquia de su abuela, y caminó hasta el sótano. El suelo de tierra estaba frío bajo sus rodillas. Con manos temblorosas, dibujó un círculo con sal gruesa, como lo enseñan las notas escondidas en la gastada Biblia de cuero. Dentro del círculo colocó el sobre, un cuchillo de caza y una botella de aceite consagrado. Señor, no sé si soy lo suficientemente fuerte, susurró, sintiendo el peso de generaciones sobre sus hombros. Pero luego recordó las estrategias anotadas en su cuaderno, escritas a la luz de las velas en noches de angustia. La batalla ya está ganada. Solo necesito luchar. Comenzó a declarar, por la sangre de Jesús, cierro toda puerta abierta por manos humanas o espirituales en esta tierra. Toda maldición de generación en generación es rota, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su voz ganó fuerza, resonando en las paredes húmedas. Luego ungí con aceite las 4 direcciones de la bodega, trazando cruces en el aire con el cuchillo. Fue entonces cuando lo escuchó. Una risa baja y ronca, proveniente de las profundidades de la tierra. No desde el sótano, sino debajo. Como si algo se hubiera despertado. Elías no retrocedió. En cambio, empezó a cantar. No un himno suave, sino una canción de guerra, las que cantaba tu bisabuela cuando las sombras se acercaban demasiado a la casa. El Señor es un guerrero, Señor es su nombre. Éxodo 15, 3. Sus palabras se convirtieron en flechas, alabanzas en una espada de fuego. El suelo tembló. Las grietas serpentearon por el suelo de tierra y una niebla negra comenzó a filtrarse, enroscándose como serpientes alrededor de sus tobillos. Y Laiche olió a azufre, el calor de un aliento que no era el suyo. Pero ya había ayunado 3 días, preparándose. Ya había perdonado, entre lágrimas, al bisabuelo que nunca conoció. Ya se había puesto la armadura, pieza por pieza, en oración. No tienes ninguna autoridad aquí, siseó la voz oscura. Y Laiche sonrió a pesar de su miedo. Pero Jesús sí. Y yo estoy en él. Con un grito, hundió el cuchillo en el centro del círculo, donde el sobre ardía en llamas azules. Por la sangre del Cordero,
os mando, salid de esta tierra. Rompen todas las cadenas. Cierra todas las puertas. En el nombre de Jesús. El aullido que siguió no fue humano. Era el sonido de algo arrancado de raíz, de raíces podridas siendo cortadas. La casa tembló como si un gigante la hubiera pateado. Y luego, silencio. Cuando salió el sol, Ilaiche salió al patio dando traspiés. Donde antes había un viejo y nudoso nogal, el que aparecía en el dibujo del sobre, ahora solo quedaba un tocón carbonizado. Y. En el centro, brotando de la tierra fértil, un único brote verde. Cayó de rodillas, exhausto pero en paz. No porque la batalla hubiera terminado, sabía que vendrían más, sino porque, por primera vez, entendió la verdad en las palabras garabateadas en su cuaderno: la victoria no depende de mi fuerza, sino de mi obediencia en el uso de las armas que él ya me ha dado. Y en el horizonte, más allá de los campos ahora despejados, el cielo parecía un poco más brillante. Como si hubieran desgarrado una cortina. El brote verde revoloteaba con la brisa de la mañana, sus hojas todavía húmedas por el rocío. Elías extendió la mano vacilante, pero no sintió miedo, solo una extraña familiaridad, como si reconociera algo en esa vida naciente que siempre había sabido que existía. Sus dedos rozaron la suave superficie de la hoja, y por un instante, una imagen cruzó por su mente: no era un recuerdo, ni un sueño, sino una abrupta certeza. El nogal no había sido destruido. Ella había cedido. Luchó por ponerse de pie, todavía le dolían los huesos por la pelea de la noche anterior. Dentro de la casa, el aire era más ligero, como si las paredes hubieran exhalado un largo y reprimido suspiro. Los objetos de la habitación, el reloj parado, la fotografía polvorienta de su madre, el crucifijo torcido en la cabecera, ahora parecían ocupar el espacio de forma natural, sin la tensión que antes se notaba. Incluso el olor era diferente: tierra mojada, madera quemada y algo más, una fragancia sutil como el incienso viejo. Elías se dirigió a la mesa donde había dejado el sobre amarillento. El diseño de nogal todavía estaba allí, pero las líneas oscuras que alguna vez se habían entrelazado como venas podridas se habían desvanecido, apenas perceptibles. Le dio la vuelta al papel y encontró, en el reverso, palabras que habría jurado que no estaban allí antes. Lo que fue plantado en la oscuridad no puede ser desarraigado por la luz. Solo puede ser reemplazado. Dejó caer el sobre. Sabía lo que eso significaba. Afuera, el brote ya no estaba solo. Pequeños puntos verdes atravesaban la tierra alrededor del tocón, como si la vida misma, una vez liberada, ya no pudiera contenerse. Elías tomó la pala apoyada en el granero y comenzó a cavar, no por obligación, sino por un impulso que nacía dentro de él, caliente e inevitable como la savia en las venas de la nueva planta. Cada golpe de la herramienta contra la tierra fue una respuesta, un eco de lo que él mismo había sido llamado a hacer: ceder para que pudiera crecer algo más grande. No pasó mucho tiempo hasta que le dolieron las manos, pero no se detuvo. El sudor le corría por la cara, mezclándose con las lágrimas que no se avergonzaba de derramar. Porque, por primera vez en años, Ilaiche no estaba solo en el trabajo. Había algo, alguien, cavando a su lado, no con manos visibles, sino con una presencia tan tangible como el viento que agitaba las hojas nacientes. Cuando la puesta de sol tiñó el cielo de color púrpura, él retrocedió, admirando el largo y profundo surco que había tallado. No era una zanja para enterrar, sino para sembrar. Y al fondo, casi oculto por la larga sombra de la tarde, algo brillaba. Elías se arrodilló de nuevo, quitando con cuidado la tierra hasta dejar al descubierto una sencilla caja de madera, desabrochada y sin adornos. Cuando lo abrió, encontró un puñado de semillas oscuras, más grandes que las semillas de una nuez, y una nota con letras descoloridas. Para lo que viene después. No necesitaba preguntar de quién era el mensaje. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No es una sonrisa de alivio, sino de anticipación, como la de un hombre que, después de una larga noche, finalmente reconoce los primeros signos del amanecer. El sol desapareció detrás de las colinas y la noche cayó como un manto húmedo sobre la tierra removida. Elías guardó la caja debajo de su capa y sintió el peso de las semillas contra su pecho mientras caminaba de regreso a la cabaña. El fuego ya ardía lentamente en la chimenea y el olor a hierbas secas y a tierra mojada se mezclaba en el aire. No encendió más velas. La oscuridad le resultaba familiar, casi una compañera, y aquella noche, por primera vez,
no le parecía hostil. Las palabras de la nota resonaron en su mente. Y como un murmullo antiguo. Para lo que viene después. No era una promesa, sino una confianza, algo que él mismo había perdido hacía tanto tiempo que apenas recordaba cómo era tenerlo. Las semillas, sin embargo, eran reales. Pesado. Vivir. Y eso fue suficiente. A la mañana siguiente, antes de que se secara el rocío, Elías regresó al surco. Cavó con las manos, enterrando las semillas una a una, espaciadas como si siguieran un ritmo que solo él podía oír. No había mapa, ni instrucciones, pero sus dedos parecían saber la profundidad exacta, la distancia adecuada entre cada uno. Cuando terminó, los cubrió con tierra y la presionó suavemente, como sellando un pacto. Pasaron los días y no pasó nada. La tierra permaneció sin cambios, como si las semillas se hubieran disuelto en la oscuridad. Elías no dudó. Continuó regando el surco todas las mañanas, incluso cuando el agua del manantial empezaba a escasear y sus propios labios se agrietaban de sed. A veces, al anochecer, se sentaba junto a la hilera de tierra húmeda y hablaba en voz baja, como si las semillas fueran niños dormidos. Les contó cosas que nadie más escuchó, el sonido del río antes de la sequía, los nombres de los pájaros que no regresaron, el color del trigo en los últimos años abundantes. Hasta que, en la 12ª luna nueva, algo surgió. No eran brotes, sino finas grietas en la tierra, como venas en un cuerpo que despierta. Elías se arrodilló y pasó los dedos por las grietas. No había tallos verdes ni tiernos, solo un temblor sutil debajo de la superficie, como si algo estuviera respirando allí abajo. Y luego, temprano a la mañana siguiente, un olor desconocido llenó el aire. No era dulce como las flores, ni terroso como los hongos. Era algo más antiguo, más profundo, como el olor de un recuerdo que el mundo había olvidado. Los aldeanos empezaron a darse cuenta. Primero, los niños, que corrieron hasta el borde del surco y regresaron con los ojos muy abiertos, susurrando cosas que los adultos no entendían. Luego, los mayores, que se acercaron con cautela, tocando la tierra como si tuvieran miedo de quemarse los dedos. Nadie se atrevió a preguntarle a Ilaiche. Él mismo no tenía respuestas, solo la certeza de que aquello, fuera lo que fuese, pertenecía a los que estaban por llegar. La noche que la primera grieta se abrió por completo, revelando una superficie lisa y oscura como la obsidiana, Ilaiche soñó con la voz que le había dejado las semillas. No eran palabras, sino un sonido vibrante, como cuerdas tensadas al límite, a punto de cantar. Cuando despertó, le temblaban las manos. Sabía que no vería florecer las semillas. No así. Pero eso no importó. Lo que importaba era que, por primera vez en generaciones, algo estaban haciendo. Y esta vez no sería asfixiada por la sequía, ni por la guerra, ni por el olvido. Elías cogió la azada por última vez y empezó a cavar otro surco, más largo y más profundo. No por ti mismo. Para lo que vendría después. Elías trabajó hasta el amanecer, trazando surcos que se entrelazaban como venas en la tierra reseca. No hubo prisa ni desesperación, solo la quietud de alguien que completa un ciclo sin necesidad de presenciar su final. Cuando salió el sol, tiñendo el horizonte de un rojo apagado, dejó su azada apoyada contra el tronco nudoso de la vieja higuera y se sentó a su sombra, con la espalda apoyada en la corteza áspera. Las grietas en el suelo ya no eran solo grietas. Eran portales diminutos que respiraban un aire que no era de ese mundo. Elías cerró los ojos y, por primera vez en años, no sintió el peso de la sed ni del hambre. Solo sentía el zumbido sordo que venía desde abajo, como si la tierra cantara una canción que solo las raíces y los huesos podían oír. No sabía qué surgiría de allí, si serían flores tan negras como la noche, árboles de cristal o criaturas cuyos nombres la lengua humana nunca había pronunciado. Pero sabía que ya no sería su trabajo nombrarlos. Su papel había sido preparar el suelo, regar con lo poco que quedaba y confiar en que la vida, terca e indomable, encontraría su camino. Cuando el viento cambió de dirección, trayendo consigo una humedad metálico, Elías sonrió. No fue la lluvia lo que volvió. Era algo más antiguo, más profundo. Algo que no pidió permiso para nacer. Cerró los ojos por última vez y la tierra, agradecida, le dio la bienvenida. Los surcos que había cavado se fueron llenando lentamente de una savia oscura, brillante como el aceite.
Y cuando el primer brote salió a la superficie, liso, negro, pulsando con una luz que no era luz, nadie estaba allí para verlo. Pero la tierra lo recordó. Y a partir de entonces siempre lo recordaré.